Hola de nuevo. En este nuevo vídeo vamos a ver las variables en C. Pero antes de empezar a escribir algo os tengo que contar una pequeña historia sobre la... historia. Os voy a explicar un poco sobre los programas. Cuando nosotros vamos a hacer un programa en cualquier lenguaje, lo vamos a hacer porque vamos a resolver un problema o vamos a resolver una tarea. Entonces necesitamos primero lo que se llama un algoritmo. Un algoritmo es como la receta para resolver ese problema que tenemos enfrente. Una vez tenemos ya el algoritmo, es cuando ya lo podemos implementar en uno de los lenguajes de programación que tenemos disponible, el que hayamos escogido para esa tarea. Por lo tanto, a no ser que sea un programa muy obvio o muy pequeño, lo que deberíamos hacer siempre es, antes de ponernos a escribir un programa, es tranquilamente pensar y definir cuál será el algoritmo para resolver el problema que tenemos en cuestión. De ahí la importancia de algunas asignaturas como algoritmia, que nos enseñan estrategias para crear esos algoritmos y resolver problemas. Bueno, nos centramos otra vez a lo que nos toca. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a realizar un algoritmo y de ahí ese algoritmo va a darnos los pasos que tenemos que hacer para implementar el programa. Ahora bien, ¿un programa de qué consta? Pues de una serie de instrucciones, que es lo que dice que es lo que se tiene que hacer. Esas instrucciones son las condicionales, los bucles, las declaraciones, todo lo que las órdenes, digamos, vamos poniendo en el programa. Pero luego necesitamos unos datos. Los datos es la información que manejamos en ese problema, la que vamos transformando. Pues esos datos son las variables en nuestro programa. Por lo tanto, en un programa vamos a tener las instrucciones y los datos que manejamos. Y esos datos es lo que se llaman variables. Entonces, vamos a ir viendo ejemplos y así pues entendemos un poquito mejor lo que os acabo de decir. Bien, tenemos aquí el main. Y entonces aquí vamos a hacer pues, un ejemplo. Haríamos nuestro programa que resuelve un problema. En este caso va a ser un ejemplo muy sencillo. Pero necesitaremos unos datos que son los que manejamos para nuestro problema. Y esos datos son las variables. En C, las variables las tenemos que, los datos, las variables que vamos a utilizar, las tenemos que declarar siempre. Declarar significa que tenemos que decir qué variables vamos a utilizar en nuestro programa. Antiguamente sí que era necesario, hoy en día no, pero por convenio siempre es mejor hacerlo así. Vamos a declarar todas nuestras variables al principio del programa. ¿Vale? Y esas variables se van a almacenar en memoria, es decir, el C guarda las variables en memoria porque es ahí donde se irán guardando los datos y manejaremos los datos. Las instrucciones irán cogiendo esos valores de la memoria y los modificarán o harán operaciones con ellos. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que declarar primero esas variables. Y al declararlas les tenemos que decir qué vamos a guardar en esa variable. Y esos son los tipos de datos. En C tenemos 4 tipos fundamentales, que es el char, el int, el float y el double. ¿Vale? Las variables se declaran con el tipo de dato, que son uno de estos 4, y el nombre que le vamos a dar a la variable. De manera que luego pues nosotros podemos utilizar esas variables y asignarles valores. Los char y los int son valores enteros, mientras que el float y el double son valores decimales. ¿Vale? O sea, podemos manejarlos de esta manera. Por lo tanto, entonces, ¿qué significa, aparte de que son enteros, porque estos dos son enteros, pero tengo 2 para enteros y luego tengo 2 para decimales? Pues importa por el tamaño. Es decir, cada uno de estos tipos tiene un tamaño diferente. ¿Qué quiero decir con tamaño diferente? Pues que ocupan diferente tamaño en memoria.
¿vale? Esto es así porque el C es un lenguaje de programación, a diferencia de otros como el Python o el Java, que se separan mucho más del hardware. El C está muy centrado en el hardware. Se hizo así porque es un lenguaje que se creó pues, para programar sistemas y hoy en día también se utiliza mucho para programar micros, y ahí sí que es muy importante cuánta memoria utilicemos y los recursos que estemos utilizando. Os lo voy a poner aquí. Un char ocupa un byte, un int ocupa 4 bytes, un float ocupa 4 bytes y un double ocupa 8 bytes. Por lo tanto, fijaros que la diferencia en principio entre un char y un int, ¿vale?, es que es el tamaño. ¿Y qué significa el tamaño? Pues significa que el número que podemos almacenar ahí va a ser más pequeño o más grande dependiendo del número de bytes que tenemos para representarlo. ¿Vale? Otra cosa, muchos diréis, ¿pero los chars no se utilizan para almacenar caracteres? Sí, yo puedo coger un char y yo puedo almacenar un carácter. ¿Vale? Un carácter en C viene definido con un carácter entre comillas simples. Pero esto es la representación para nosotros. Internamente el C sigue guardando esto como un número, ¿vale? Y hace una conversión. Aquí, si queréis buscar en internet la tabla ASCII, por ejemplo, o ¿vale? Es una conversión que a cada carácter le asigna un número, o sea, realmente lo que se está guardando es un número. Por lo tanto, también podemos utilizar un char para almacenar números y operar con ellos, ¿vale? Bueno, y entonces me diréis, vale, está claro, pero ¿cómo sé yo cuántos números puedo almacenar en cada uno de estos valores? Pues os voy a poner aquí la formulita que podemos utilizar para saber cuántos números podemos almacenar en un tamaño determinado de memoria. En este caso, la formulita es 2 elevado al número de bits. N será el número de bits. Por lo tanto, en un char yo tengo un byte. Sabed que un byte son 8 bits. Por lo tanto, ¿cuántos números puedo almacenar en 8 bits? Pues 2 elevado a 8 son 256. Pero esto nos da un rango, tener en cuenta que el 0 lo tenemos que tener en cuenta, de 0 a 255. Por lo tanto, en un char yo puedo almacenar del 0 al 255. Pero ahora bien, tenemos que diferenciar números positivos y negativos. Si ponemos un char y un int, lo vamos a separar porque esto no lo podemos hacer con float y double. Float y double son números decimales, positivos y negativos siempre. Pero con enteros, si no ponemos nada, por defecto, almacenan números positivos y números negativos. Tenemos un modificador, dos modificadores, que es signet y un signet. Si no ponemos nada, es como poner signet, tanto aquí como con los enteros, ¿vale? Signet significa con signo. Si no ponemos nada, significa lo mismo. Esto quiere decir que almacenaremos números positivos y negativos, ¿vale? Y si queremos solamente almacenar números positivos, pondremos el modificador un signet aquí y aquí. Vale. Por lo tanto, si ponemos un signet, sí que tengo aquí de 0 a 255, y en un entero, ¿cuántos tendré? Pues si un entero son 4 bytes, cada byte son 8 bits, 4 por 8, 32, pues aquí tendré 2 elevado a 32. Bueno, ese número no sé cuál es. Voy a coger una calculadora y si hago el cálculo, ese número, a ver, es 2 elevado a 32, bueno, me da este número de aquí. Luego, este sería los números diferentes que podemos almacenar. Fijaros, esto es 4.294 millones y pico. Vale. Si en lugar de eso fueran positivos y negativos, es decir, con signet, ¿vale? Tener en cuenta que la mitad tendrían que ser negativos y la mitad positivos. Pues aquí tendríamos de menos 127 a 128, tener en cuenta que el 0 está incluido. Bueno, ahora no me acuerdo si es menos 128 a 127 o menos 127 a 128, pero bueno, esto el rango que podríamos utilizar. Y con el entero pues sería lo mismo, ¿vale? El rango sería, pues bueno, no lo voy a poner, sería la mitad en negativo y la mitad en positivo. Vale. Ya os he dicho que el float y el double son decimales, van a ser siempre positivos y negativos. ¿Y cuál es el rango? La verdad es que los decimales funcionan de manera diferente, aunque estos son 4 y 8 bytes,
porque la forma de almacenar los números decimales es utilizando la forma mantisa y exponente, es decir, que almacenamos el formato más o menos, por poneros un ejemplo, sería algo así como poner 1,4 por 10 elevado a 4. ¿Vale? Esta digamos que sería la forma mantisa y exponente, ¿vale? Pero bueno, saber que un float son 4 bytes y un double son 8 bytes. Ahora bien, si no estamos en un micro y estamos con recursos muy limitados, normalmente en decimales siempre vamos a utilizar el double, ¿vale? No vamos a tener problemas. Muy bien. Y por último, existe otro modificador en C, que es el sort y el long. El sort solamente lo podemos utilizar con el int, que indica que tenemos un número, o sea, un entero de 2 bytes, la mitad. ¿Vale? Es decir, que si yo lo voy a poner abajo, y así, si yo me creo aquí un sort int, si, este va a ser de 2 bytes, la mitad, por lo tanto, el sort int, voy a dar un número, ¿qué podremos almacenar? Pues si no utilizamos nuestra formulita, 2 elevado a 2 por 8, 16, a 16, pues esto sería, pues eso, ¿cuántos números podremos almacenar con 16 bits? Perdón que me he equivocado, 2 elevado a 16. Son estos, 65.536, ¿vale? Son los que podríamos almacenar. Vale. Y además tenemos otro modificador que es el long. Bueno, voy a ponerlo abajo y así vemos todas las posibilidades, que es el long int, ¿vale? El long int, que es el doble de un entero, entonces tenemos aquí 8 bytes, ¿vale? El long int. Vale, bueno, pues sabríamos que con 8 bytes, pues la cantidad de números que podemos utilizar. Y además tenemos el long int, esto ya parece interminable, pero este es el último ya, ¿vale? Long int, que es pues el doble, 16 bytes. Luego fijaros que aquí tenemos números que serían enormes. Un apunte, el long sí que lo podemos utilizar con el double, ¿vale? Que significa que estamos utilizando pues el doble, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí pues sería el doble que es el doble de bytes de uno normal. Vale. Y un signet y el signet que os he comentado antes lo podemos combinar con el sort y con el int, es decir, que aquí podríamos poner, bueno, si no ponemos nada, sabéis que es signet con signo, pero si quisiéramos sin signo, pues podríamos poner tanto aquí como en estos, ¿vale? Podríamos poner un signet para indicar que es sin signo. Acordaros que en los decimales el signet y el signo no lo podemos utilizar. ¿Vale? Bueno, pues estas son todas las posibilidades. Fijaros que el C nos ofrece muchas posibilidades para los tipos básicos. Recordaros que estos son los tipos básicos. A partir de estos, luego podemos construir estructuras como son los vectores, los struct y demás. Pero estos son los tipos básicos con todas las combinaciones de las que disponemos. Depende de nosotros, como programadores, elegir la que mejor se adapta a cada situación. Y ahora, para terminar, si nosotros quisiéramos saber realmente ese tamaño que yo os estoy poniendo, tenemos una función en C ¿vale? Que es la siguiente, que es sizeOf, y si ponemos dentro de sizeOf el tipo de datos, nos va a indicar, vale, vamos a poner aquí, vamos a compilarlo. Bueno, me está indicando que, claro, como no es sizeOf, bueno, cuando ponemos aquí un LD, ¿vale? Cuando ponemos aquí un LD, ¿vale? Significa que lo que vamos a imprimir es un número long, ¿vale? Un entero long. Eso es porque el tamaño que me puede dar aquí, bueno, lo tenemos que poner el sizeOf, por defecto devuelve un long, ¿vale?
Y si ahora lo ejecutamos, vamos a ejecutarlo antes de que os diga algo, fijaros que nos está diciendo que el tamaño de un entero es 4. Luego sizeof es el calculito, bueno, no, el cálculo no, lo que yo os he puesto que es el tamaño de cada uno, lo podemos ver utilizando sizeof. Entonces fijaros que si lo repetimos para un char, ¿vale? Lo repetimos para un char y lo repetimos. Vamos a hacerlo, luego esto vosotros lo podéis probar y lo podéis probar para todos los tipos, pero lo vamos a hacer ahora con un long entero, ¿vale? Y así podemos ver cómo sale. Vale, aquí está, ¿lo veis? Tenemos el char que es un byte, el entero que son 4 y un long que es 8. Ya os digo que esto lo podéis repetir con todos los tipos y tendríais el tamaño de cada uno de los tipos. Bueno, pues en este vídeo eso es todo. Recordaros que aquí tenéis para suscribiros al canal y estar atentos y poder ver todos los vídeos que van saliendo nuevos. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.